Y bien, vamos a ver lo que dice nuestro lema. Yo quiero que ustedes se aprendan toditas ese texto de memoria, ¿sí? Para cuando tengan algún problema en sus casas, recuerden. Proverbios 14:1. ¿Qué dice? Vamos a recitarlo. Vamos en la NTV. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. El tema de hoy se llama La mujer sabia y la necia y sus consecuencias por sus acciones. ¿Sí? Vamos a ver Mateo 7, 21 al 29 en la NTV. Vamos a darle lectura. Dice: no todo aquel que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces aquí no quiere decir que una religión me va a salvar, ¿verdad? No es una religión. ¿Qué dice? ¿El qué? El que verdaderamente hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, o sea, en aquel día sabemos que un día Dios va a venir a juzgarnos, ¿verdad? Seamos de la religión que seamos, va a venir a juzgarnos. Y dice, el día del juicio muchos me dirán, ok, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. ¿Qué quiere decir profetizar? Hablamos la palabra de Dios en tu nombre. Expulsamos demonios en tu nombre. E hicimos muchos milagros en tu nombre. O sea que oraste y sanaron, ¿verdad? Señor, sánala, te lo pido en el nombre de Jesús. Y sanó. Pero yo les responderé en aquel día del juicio. Nunca los conocí. Fíjense qué tremendo. Nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nada más decía y no hacía. Pero Dios respaldaba su palabra porque cuando oró se sanaron, ¿verdad? Cuando habló la palabra de Dios, la gente escuchó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios. Pero él, la persona que lo estaba haciendo, ¿qué dice? Era hacedor de maldad. Nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Y entonces pone un ejemplo nuestro Señor. Dice, todo el que escucha mi enseñanza, aquí estamos escuchando la enseñanza de Dios, ¿sí? Porque es su palabra. Y la sigue, es sabio. Como la persona que construye una casa, pone un ejemplo, ¿verdad? Sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Sí? Muchas personas que son religiosas, ¿verdad? Siempre se creen que son mejores que los demás. Pero la palabra de Dios dice que no somos mejores que los demás, ¿verdad? Tanto que hay unos ahí que oran por los enfermos y sanan, hablan de la palabra de Dios y escucha a la gente. Pero dice Dios que si no es hacedor la misma persona que está predicándoles, no va a entrar al reino de los cielos. Y qué triste, ¿verdad? Porque el Señor dice, nunca te conocí. ¿Qué quiere decir? Nunca tuviste relación conmigo. Nunca tuviste una amistad conmigo. Hiciste siempre lo que te vino en gana. Qué triste, ¿verdad? Porque después de enseñar la verdad, resulta de que, decía Pablo, que salga reprobado, no puede ser, ¿verdad? Aquí por eso el Señor siempre nos habla al corazón. Él siempre habla al corazón. ¿Por qué? Porque Dios es lo que quiere, cambiar nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestra manera
de vivir. La sabia y la necia, si ustedes se fijan, el hombre sabio y el hombre necio, ¿qué dice a los dos? Cada uno edificó su casa en diferente manera. Cuando habla de casa, se refiere a su hogar. Edificar, ¿qué significa? Cuando tú te casas, empiezas a edificar tu casa, ¿verdad? Vienen los hijos y luego hay que enseñarles, etcétera, ¿verdad? El esposo trabaja y la mujer está administrando, ¿verdad? Ahí estamos edificando. La palabra de Dios también dice que si en el matrimonio Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué significa eso? Que si Dios no está en el matrimonio como su autoridad y su Señor, ese matrimonio se viene abajo y va a tener muchos conflictos, aparte de las vicisitudes de la vida, porque todos, el sabio y el necio, tenemos vicisitudes de la vida. Por ejemplo, estaba diciendo ahí que vinieron vientos. ¿Qué se imaginan ustedes? Vinieron vientos, problemas. ¿Y qué más? Dice, entonces se vino el agua contra aquella casa. O sea, son cuando ya, hijo, le dices, tú ya no tienes solución. Y muchos llegan a veces a muerte, ¿verdad? Pero dice, el que construyó su casa en la roca sólida, ¿la roca quién es? Jesucristo. Jesús es la roca. ¿Qué quiere decir? Que escucha los mandamientos de Dios y los lleva a la práctica. Esa es la mujer sabia o el hombre sabio, ¿verdad? Una persona sabia es aquella que busca agradar a Dios en todo. Y por esta razón, Dios le da inteligencia y capacidades para actuar de forma correcta. La mujer sabia es aquella que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo y corresponde al amor de Dios que Él demostró al enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Y la necia es aquella que busca vivir su vida a su manera, sin tomar en cuenta los consejos de Dios, que están ¿dónde? En su palabra. Se cree autosuficiente. A esta actitud Dios le llama soberbia y necio. Le llama sabio en su propia opinión. Le llama insensatos. Y el sabio significa el prudente. Su definición del diccionario dice que es una persona prudente. Dice, es una virtud de la razón, o sea, razona, y consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o lo malo. Se utiliza como sinónimo de templanza, cautela, moderación, sensatez y buen juicio. Es decir, cuando le decimos a alguien que sea prudente, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos haciendo una invitación a que evite acciones audaces, a evitar riesgos y a manejarse de una manera conservadora. ¿Se acuerdan? La sal es para conservar y el Señor dice que nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra. Entonces, se maneja de una manera conservadora para no equivocarse, es decir, para no pecar. Dios nos dice que seamos prudentes, ¿se acuerdan? Que les dijo a sus discípulos y a nosotros también, que seamos prudentes, ¿como quién? Como la serpiente. La serpiente siempre está, ¿verdad? Y más cuando ve al hombre, porque los animales nos tienen miedo, ¿verdad? Es lo que Dios les dijo al principio en la creación, que nosotros nos íbamos a enseñorear de ellos. Dice que seamos prudentes como la serpiente, es decir, debemos tener entendimiento, pensar en nuestra mente, saber tener sabiduría, practicar esa sabiduría, prudencia, en la conclusión de asuntos, cordura, inteligencia, habla de pensamientos reflexivos para tomar una acción. La palabra de Dios nos dice que ambos sufriremos, el necio y el sabio, pero que por nuestras acciones nos van a conocer.
las demás personas, ¿verdad? La palabra de Dios dice que por sus frutos conocemos a un árbol, ¿verdad? Cuando un árbol tiene manzanas, ¿qué decimos? Es un manzano, ¿verdad? Pero si no tiene manzanas, pues decimos, ¿qué será? ¿Verdad? Entonces, por eso dice Dios, no se confundan, por sus frutos los van a conocer. Yo me puedo decir que soy bien religiosa y que amo mucho a Dios, pero mis acciones van a delatarme realmente lo que soy, ¿verdad? Si soy una persona intolerante, que siempre estoy enojada, que siempre estoy ofendiendo a las personas con mis palabras, las acciones, ¿verdad? Así que nosotros debemos de ser sabias, escudriñar la palabra y vivirla. Así, ¿por qué? Porque si no la vivimos, pues la gente de todas maneras nos va a conocer por nuestras acciones, ¿verdad? Hay un dicho en el mundo que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Y tienen mucha razón. Yo puedo decir muchas cosas, pero mis acciones me van a delatar. Y principalmente, ¿sabes dónde? En mi hogar, porque ahí es donde con toda la confianza, ¿verdad? Me desplazo ya sea para hacer lo bueno o para hacer lo malo. La vez pasada, ¿se acuerdan? Hablamos acerca de las estrategias que tiene el enemigo. ¿Se acuerdan de ellas? ¿Algunas de ustedes? Hablamos de 4, pero hay un montón, ¿verdad? Una de ellas es la tentación. La tentación es un cebo para que nosotros caigamos en el anzuelo. Es decir, los deseos de mi carne, el diablo los estimula y me induce al deseo de mi propia carne, a los deseos pecaminosos de mi corazón, que me puede llevar, ¿qué? A la muerte. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Ella quería comérselo, ¿sabes por qué? Porque allí estaba dándole vueltas. ¿Qué estaba haciendo ahí? Cuando que Dios le dijo que no podían comer de ese árbol, pero ahí estaba con la curiosidad. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que había en su corazón siempre la tentación. Y pues Satanás aprovechó, ¿verdad? También acuérdense que aprendimos que las mentiras y el engaño del diablo también es una trampa. ¿Se acuerdan cómo le mintió Satanás a Eva? Le mintió porque le dijo, mira, el día que tú comas vas a ser igualita que Dios. Ah, pero es que Dios no quiere que seas así, que tengas tanta sabiduría. Por eso te dijo que no comieras del fruto del huerto. Dijo ella, no, del fruto podemos comer, solamente de este no. Pero le picó la cresta diciendo que iba a ser sabia igual que Dios. Y dice que ella volteó a ver los ojos, acuérdense. A veces nos creemos de las mentiras del diablo, que nos ofrece ahí como charola de plata y dices tú, sí, no, pues sí está mejor esto, ¿verdad? Porque es ahorita. Y caemos a veces en la tentación, ¿verdad? Con sus mentiras y sus engaños. ¿Se acuerdan que también al Señor Jesús lo quiso caer en sus mentiras y sus engaños cuando fue al desierto, ¿verdad? También aprendimos que la contienda es una estrategia tremenda para Satanás, que si nosotros en casa hacemos pleito, ¿qué pasa? Se divide. ¿Y qué dice la Escritura? Que una casa dividida, ¿qué? Va a ser destruida. Entonces, cuando alguno de los miembros de la casa se enoja, el sabio, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Exactamente. Ajá, así es, ¿verdad? Orar, pedirle a Dios y bueno, aprendimos también que el desánimo también lo utiliza Satanás muchísimo, porque te desanimas, porque a veces oras y no recibes y a lo mejor oras, como dice Santiago, ¿verdad? Oras para tus propios deseos. Siempre tenemos que orar, pero Señor, si está dentro de tu voluntad, porque Él es el que sabe. ¿Verdad? Y a veces estamos sufriendo y lo que queremos es ya desafanarnos de ese problema. Pero Dios dice, oras y no recibes porque pides mal, ¿verdad? Entonces hay que saber pedir todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo,
Si mi matrimonio está en quiebra, mi esposo no quiere entender, y ya le he hablado, ya le he dicho, entonces mis argumentos voy a decir, no, pues es que ya no quiere, ¿verdad? Es lo primero para ya la salida ya. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice que no hay cabida para el divorcio, que clamemos a Él. Entonces, una petición sabia es, Señor, trata con mi esposo. Y a mí, dame sabiduría para poder tratar con él, ¿verdad? Y bueno, si está enojado, pues la blanda palabra quita la ira, ¿verdad? Si él grita fuerte, pues yo le bajo. Y ahí estamos, ¿verdad? Y ya ahí estás actuando como una mujer sabia. Ya al no haber división, porque el pleito divide, queda el ambiente bien feo, ¿sí o no? Horrible. Y con un miembro, ya sea hijo, ya sea esposo, ya sea esposa, que se ponga con esa actitud, queda el ambiente horrible. ¿Por qué? Porque ahí está Satanás haciendo de las suyas y Satanás echando de brincos de felicidad, porque lo que quiere es dividir. Recuerden, Jesús, Dios nunca quiere dividir, Él siempre une y el diablo desune. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo siempre en mente. Bien, Dios dice que si no perdonamos también, cuando viene el desánimo, viene amargura, porque dices, ay, Dios no me escucha, ¿verdad? Yo así estuve orando por 10 años, yo les he platicado, y aunque no dije que estaba enojada con Dios, pero mis actitudes eso decían, ¿verdad? Porque dije, ya no voy a leer la Biblia, como si yo le hiciera el favor a Dios, ¿verdad? 10 años estuve orando. ¿Saben cuál era mi oración? Señor, cambia a mi esposo y cambia a mi esposo, hasta que el Señor me dijo, a ti es a la que quiero cambiar primero, ¿verdad? Dios empieza con nosotros. Cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, Dios está tratando conmigo. Cuando viene tu esposo, déjalo, Dios va a tratar con él. Pero cuando yo venga aquí, yo tengo que escuchar la palabra de Dios para que Dios trate conmigo, porque Él sabe de lo que yo tengo necesidad, ¿verdad? Y así yo me amargué en ese sentido. ¿Y cómo creen que me fue? ¿Creen que me fue bien? No. Hasta ahorita todavía estoy sufriendo consecuencias de eso. Y les estoy hablando de hace como 25 años. Pero bueno, aprendí la lección, ¿verdad? Bien, dice la palabra de Dios que separado de Él nada podemos hacer. Y es verdad, no podemos hacer nada. Entonces, mis acciones tienen mucho que ver de cómo está mi vida espiritual y mi relación con Dios. Hoy vamos a aprender las acciones de la mujer sabia y las acciones de la mujer necia y sus consecuencias. Nuestro lema, ¿se acuerdan? Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia. Y vamos a examinar ese pasaje. Vamos a Proverbios 14. La mujer sabia construye su casa y la necia con sus propias manos la destruye. El de recta conducta, que dice, honra al Señor, y el de conducta torcida lo desprecia. O sea, aquí el desprecio es contra Dios. Mi conducta torcida, o sea, que está fuera de lo que Dios me demanda, ¿qué dice? Desprecia a Dios. De la boca del necio, ¿qué dice? ¿Brota qué? El orgullo. El necio es el que dice, no existe Dios. ¿Sí? Dice, de los labios del sabio, su protección, ¿verdad? Porque el sabio sabe hablar y habla la palabra de Dios. Lo que abunda en el corazón, dice la Escritura, que habla nuestra boca. Dice, cuando no hay bueyes, el trigo falta, con la fuerza del buey, la cosecha aumenta. El testigo verdadero no miente, el testigo falso dice mentiras. El insolente busca sabiduría y no la encuentra, porque esa sabiduría solamente viene ¿de dónde? De Dios. Para el inteligente
El saber es cosa fácil, ¿sí? Entiende la palabra y la practica, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué dice la palabra de Dios? Aléjate del necio, pues de sus labios, ¿qué dice? Así que si tienes un problema de matrimonio, nunca vayas y le cuentes a tu vecina que no es cristiana. Porque ¿qué crees que te va a aconsejar? Déjalo. No te dejes, no seas tonta. Mira, ahí está el fulanito que te echa los perros. O sea, pues ¿qué? Está mejor que tu marido, fíjate bien, y ahí estás tú hoy. De veras creo que sí está mejor, ¿verdad? Ahí ya caíste en una trampa malévola de Satanás, ¿verdad? Que quiere dividir. Muchos matrimonios, yo he visto que han pasado y han fracasado sus vidas, hermanas. ¿Sí? El marido, bueno, también a veces se dicen cristianos, ¿verdad? Pero a veces son más cristinos que cristianos. ¿Por qué? Porque Dios está empezando a tratar con ellos. Y nosotros queremos que de la noche a la mañana ya ellos sean, uy, ¿y nosotras qué? Aquí lo que importa soy yo, que Dios se va a encargar del otro, ¿verdad? Así que no debemos caer en las garras del diablo. Dice, la sabiduría hace al sabio entender su conducta. O sea, uno mismo se da cuenta, híjole, creo que la regué. Porque el Espíritu Santo ahí está, ¿verdad? Y nos redarguye y nos convence de pecado. La regué. Creo que no debí de haberle contestado así a mi esposo. Creo que no debí de haber corregido a mis hijos así de esa manera, ¿verdad? Dice, pero el necio lo engaña su propia necedad. O sea, él cree que está bien. Yo supe de unos niñitos que sus padres los tienen trabajando, no los mandan a la escuela, no conocen lo que es, como decimos, ni la O por lo redondo. Y los tienen trabajando desde chiquitos y los golpean horriblemente. Y ellos creen que están bien. Ya una vez les echaron el DIF y estos se fueron de aquí por tal de no confrontar. ¿Pero por qué creen? Porque no tienen temor de Dios. No buscan a Dios. Creen que la vida aquí es todo, pero no es todo. Un día vamos a estar en la presencia de Dios y Él nos va a juzgar. Dice que los que creímos en Cristo Jesús ya no nos va a juzgar de esa manera para condenación, sino que van a ser juzgadas nuestras obras, lo que hagamos, lo que hayamos hecho en el nombre del Señor, ¿sí? Porque no lo hacemos para ganarnos la salvación, Él ya pagó el precio. En el momento que yo creí, Él dice que me regala la vida eterna. Es un regalo que no podemos comprar con dinero. Un regalo es como, por ejemplo, si yo te doy, no sé, una bolsa y tú dices, ay, gracias hermana, y luego sacas acá un billete, ¿verdad? Tenga hermana, no, ya no fue un regalo. Así son las obras. Decirle a Dios que por mis obras, ¿verdad? Es un insulto. Primera, porque no podemos. Porque la regla, dice, son los 10 mandamientos sin fallar en uno. Si fallamos en un punto, dice, nos hacemos culpables de toda la ley. Entonces, como no había nadie que pudiera ayudarnos, vino mismo Dios, se hizo carne, nacido de una virgen, María, se hizo carne y vivió como uno de nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos, porque nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Entonces el santo tuvo que venir y pagar por los injustos, que somos nosotros, los pecadores, ¿verdad? Y ahora dice, si tú crees en ese sacrificio que yo hice por ti, te regalo la vida eterna. Y era necesario que Él resucitara, muriera y resucitara. Murió para pagar el precio de nuestros pecados y resucitó porque también les dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para mandarles el Consolador. No los voy a dejar solos. Y ahora tenemos al Consolador. Dice, y recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para practicar la palabra.
Ya las buenas acciones que hacemos ya no es porque yo quiero ganarme la salvación, no. Es porque Dios me ha dado ese poder, pero también no nos hace a fuerza. Dios a nadie quiere a fuerza. Él dice que esto es algo voluntario, por gratitud a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Bien. Dice, los necios se burlan de sus culpas. O sea, yo tengo culpa, pero no han oído esto es muy común entre los varones, ¿no? Ay, es que ya una mujer por allá, y que no sé qué, y jajaja, y la jaja, o sea, se burlan. Y sí, o sea, ni siquiera dicen yo soy culpable, o sea, yo soy responsable. No, la engañé. Dice, pero entre los hombres honrados hay buena voluntad. El corazón, dice, conoce sus propias amarguras y no comparte sus alegrías con ningún extraño. La casa de los malvados, fíjense, a ver, ¿qué significa casa? El hogar, su hogar. Que dice, la casa de los malvados será destruida. Pueden tener mucho dinero, pero no hay amor. La de los hombres honrados, ¿qué dice? Prosperará, aunque no tengan dinero. Porque mucha gente confunde que dice, la bendición de Dios es porque tienes mucho dinero. No es cierto. ¿Saben por qué? Porque hay un pasaje de la Escritura donde el mismo Señor Jesucristo habló de Lázaro, el pobre, el mendigo y del rico. ¿Se acuerdan? Que los dos se murieron en el mismo día y uno se fue ¿a dónde? Al infierno, y el otro se fue ¿a dónde? Con el Señor. Y era pobre, imagínense, andaba mendigando. Entonces nada tiene que ver aquí la riqueza. Las riquezas Dios las da a quien Él quiere, punto. ¿Sí? Y quita a quien Él quiere también. Pero Dios nunca nos va a dejar sin comer. Esa es su fidelidad de Dios. Nunca nos va a dejar sin comer. A veces en los matrimonios son los disgustos o los pleitos también por causa del dinero, ¿verdad? En vez de orar juntos y pedirle a Dios dirección y ayuda, no, pues es que no trae lo suficiente, pues déjame trabajar a mí, y empieza ahí a romper el orden de Dios. El orden de Dios es que el varón trabaje y la mujer ¿qué? Administre. ¿Verdad? Y no está Dios en contra del trabajo de la mujer, no, lo puede hacer en casa. ¿Por qué en casa? Porque así puede cuidar a los hijos. ¿Has sabido de cuántos niños que han violado porque las madres andan trabajando? Chiquitos, inocentes. También he visto matrimonios destruidos, y estoy hablando de cristianos, Se cansan de hacer el bien y ¿sabes qué? Pues tú por tu lado y yo por el mío. Y empieza la infidelidad. Y es lo que el diablo quiere, destruir. Pero Dios nos ha dicho exactamente cómo el diablo trabaja. ¿Para qué? Para que nosotros nos pongamos, como dice la Escritura, velad y orad. ¿Qué significa velar? Estar atentos, ¿verdad? Porque el enemigo, el diablo, trabaja pero duro. Él no descansa, nosotros sí tenemos que descansar, pero Él no descansa, a veces hasta en el sueño, ¿verdad? ¿O no les ha pasado? Hasta en el sueño trabaja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Velar y orar para que no entremos en tentación. ¿Se acuerdan que vimos también ese texto la vez pasada? Dice, hay caminos que parecen derechos, pero el final de ellos está la muerte. O sea, yo puedo decir, no, sí, Dios dice así, pero yo digo que así. A mi punto de vista me parece derecho, pero dice, ¿eso me va a llevar a qué? A la muerte. El necio, hasta el reírse duele el corazón y al final la alegría acaba en llanto. El necio está satisfecho de su conducta. El hombre bueno lo está de sus acciones. Fíjense, el necio que dice que está satisfecho con lo que hace, que roba, que mata, que viola,
como el que salió en las noticias, no sé si escucharon la noticia de una chiquita que se la quitaron a su madre, era su propio padre. La niña tenía 12 años y el hombre la violó. Tuvo su bebecita y luego fue y se la quitó, y ¿saben qué hizo? La violó y la mató. Su propia hija. Y luego le preguntaban, ¿verdad? Que por qué había hecho eso, y dice, no, pues está bien. ¿Cómo que está bien? Gracias a Dios lo apresaron, pero ya la niña, ¿qué? Dice, el imprudente cree todo lo que dicen. El prudente se fija por dónde, ¿qué? Anda. El prudente ve venir el peligro y ¿qué hace? Él se desvía, ¿verdad? Alcanza a ver de lejos, no, eso me va a traer problemas, ¿verdad? El sabio teme al mal y se aparta de él, pero el necio nada parece importarle. O sea, vive en su vida y atropellando a medio mundo, haciendo tranzas, echando mentiras, pero le parece que está muy bien. El que es impulsivo actúa sin pensar. ¿No les ha pasado a ustedes? Cuando lo agreden a uno, casi la carne luego brinca, ¿verdad? Eso se llama impulsivo, ¿sí? El que es reflexivo mantiene la calma. Eso es lo que da el Espíritu Santo. Dice, los imprudentes son herederos de la necedad. Los prudentes se rodean de conocimientos. Como ahorita nosotras nos estamos llenando del conocimiento de Dios. Los malvados se inclinan ante los buenos. Fíjense, aunque no lo creas. Aunque no lo creas. Muchas veces hemos sido rechazadas porque somos cristianas y a la hora que la gente tiene necesidad, llegan conmigo, a mí me ha pasado, llegan conmigo y me dicen, ay, oiga, ore, yo sé que a usted Dios la oye. Dije, ¿verdad? Claro que sí, no solamente a mí, también a ti. Lo que Él quiere es que le busquemos de corazón, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere los malvados se inclinan ante los buenos, los malos suplican a las puertas de los justos. Suplicarán a las puertas de los justos. El pobre, dice, hasta sus propios amigos lo odian. El rico le sobran amigos, como Lázaro, ¿se acuerdan? Al pobre no le querían dar nada. Estaba a la puerta a ver de la fiestota que estaba ahí y el dueño no quiso darle ni siquiera un poco de pan. Y cuando ya estaba allá en el infierno, ¿qué decía? Ay, Padre Abraham, manda por favor a Lázaro para que venga y me eche un poquito de agua con su dedo. Sí, ahora sí quieres, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? No se puede. Bueno, dice, está bien, dice, pero yo tengo 7 hermanos allá, por favor, mándalos, porque aquí es un sufrimiento tremendo. Manda a Lázaro y ellos van a creer. ¿Qué le dijo el Señor? A los profetas tienen allá. ¿Cuáles son los profetas? La palabra de Dios. Los que le hablan de la palabra de Dios. Dice, no se pueden salir de aquí ni de allá. Así que los muertos, hermanos, ni clames a los muertos, porque ellos tienen su lugar allá. Ya estén en un lado o estén en el otro. ¿Sí? Dice, el que desprecia a su amigo comete un pecado, pero feliz aquel que se compadece del pobre. Los que buscan hacer lo malo pierden el camino. Los que buscan hacer lo bueno son objeto de amor y lealtad. De todo esfuerzo se saca provecho. Del mucho hablar, ¿qué dice? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la mucha palabra dice no falta pecado, ¿verdad? Más vale hablar algo, pero que sea algo sabio que edifique a todos los oyentes. Dice, la corona del sabio es que su inteligencia. La de los necios, su necedad. O sea, por mucho que le digan, no, mira, por ejemplo, hay unas personas que vienen a ti porque saben pues que ven tu actitud, tus acciones y vienen y te piden un consejo. Fíjate que no, ya voy a dejar a mi esposo, ya no lo aguanto más. ¿Cómo ves? ¿Y qué le dices tú?
No, no lo hagas. Mira, la palabra de Dios dice así, así y así. No, yo ya no aguanto más, ya. Entonces, ¿a qué vienes, verdad? A que te diga lo que tú quieres oír. Nunca vas a oír lo que tú quieres oír, porque yo te voy a hablar la palabra de Dios. Este es el consejo de Dios. Si tú quieres sufrir, pues tú hazlo entonces, pero vas a sufrir las consecuencias, ¿sí? Dice la Escritura, verso, ¿dónde vamos? El 25. Vamos a ver el 27. Dice, el honrar al Señor, ¿qué significa honrar? Honrar es respetar a Dios, ¿sí? Eso es tener temor a Dios, ¿sí? Dice, el honrar al Señor es fuente de vida, que libra de los lazos de la muerte. ¿Sí saben qué significa muerte? Cuando la Biblia habla muerte, está hablando de separación. Por eso le dijo Dios a Adán y a Eva, que el día que ellos comieran iban a morir. ¿Por qué? Porque se iban a desprender de la presencia de Dios. Eso es muerte, hablando de la muerte espiritual. Ellos perdieron su relación con Dios, ¿verdad? Dios los tuvo que sacar de su presencia. Y es lo mismo que pasa. Cuando pecamos nos separamos de Dios. Pero como Cristo ya vino y murió por mis pecados, ¿qué dice? Ya lávate nada más tus pies, yo ya te lavé todo. ¿Qué quiere decir? Que entonces me arrepiento, le pido perdón a Dios y ya se vuelve la relación que tenía yo con Él. Porque Dios sabe que no somos perfectos. Estamos en un proceso, ¿verdad? Bien. El verso 33, nos vamos a brincar por el tiempo. Dice 33. La sabiduría habita en mentes que razonan, pero entre los necios es desconocida, o sea, ni siquiera saben qué es eso. ¿Sí? En la NTV dice, el sabio piensa con inteligencia, pero el ignorante no sabe qué es eso. Y aunque sufrimos tanto el necio como el sabio, sabemos que las consecuencias son muy diferentes. Cuando el sabio aprende la palabra de Dios, lo lleva a la práctica, ¿sí? Pero el necio trae consecuencias por sus pecados, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el Salmo 14:1 que el necio, vamos a ver, Salmo 14:1. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido. Han hecho cosas horribles. No hay nadie que haga lo bueno. Por eso tuvo que venir Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿se fijan el necio que dice? No hay Dios. Ay, Dios ni existe. ¿No han oído personas así? Y a veces hay personas que no lo dicen, pero lo piensan. ¿Verdad? Lo piensan, pero claro que sí hay Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos que sí hay, existe. El sabio sufre por hacer el bien y sus consecuencias, primeramente, cuando tenemos sufrimientos, ¿qué es lo primero que hacemos? Tenemos comunión con Dios. Orar, exactamente. Entonces, tenemos esa comunión con Dios y se hace más grande y más íntima. Eso le ayuda al cristiano. Nos hace más fuertes en Cristo. Confiamos y esperamos. Porque sabemos que Dios no nos va a abandonar, ¿verdad? Sabe también que vamos a tener diversas pruebas, ¿verdad? Ya lo vimos la vez pasada, que el apóstol Pedro dijo que vamos a tener diversas pruebas. ¿Qué significa eso? De diferentes colores y sabores. ¿Sí? ¿Vamos a tener pruebas? Sí. Pero esas pruebas, ¿para qué son? Para fortalecerme más. Y sabe que todo me va a ayudar para bien. Esa es la mujer sabia. Y sus acciones, pues es practicar la palabra. Aumenta nuestra fe, porque es probada. ¿Tú sabes que Dios prueba nuestra mente? ¿Prueba nuestra conducta? ¿Prueba nuestra fe?
Cuando Él nos habla y obedecemos, pasamos la prueba. Pero cuando nos habla y no obedecemos, salimos reprobados. Pero Dios es tan bueno que nos da otra oportunidad más. Y a veces reprobamos y pedimos perdón y el Señor nos perdona. Dice, pero no creas que te voy a dejar pasar esa. Va otra vez la prueba. Hasta que pase la prueba, porque la finalidad de Dios es que nuestra santificación. ¿Qué significa santificación? Nuestra limpieza espiritual. Apartarnos cada día más del pecado. ¿Para qué? Para que nos parezcamos a Él, porque un día vamos a estar allá en su presencia, ¿verdad? Entonces esas consecuencias desarrolla mi paciencia. Estamos más en comunión con Dios, mi fe es aumentada. Así que por eso cantamos ese canto, ¿se acuerdan? Que ni la tribulación ni nada me podrá separar del amor de Cristo, ¿verdad? Así vengan los problemas que vengan, yo estoy bien parada, bien cimentada en la roca que es Cristo, ¿verdad? Dios tiene poder para ayudarnos en todo. A veces nuestra fe es tan pequeña que no creemos que Dios nos pueda ayudar en diferentes situaciones que pasamos en la vida, pero Dios tiene poder para ayudarnos y mucho más, ¿verdad? El necio sufre por su necedad. Por su pecado, por su desobediencia, y sus consecuencias son terribles, ¿sí? No fue aprobada su fe y sus consecuencias son de muerte. Tenemos una historia, ¿se acuerdan de Saúl? El rey Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. El pueblo ya no quería que Dios fuera su rey. Ellos querían a un ser humano. Es lo que les decía de la marcha de las mujeres. Están esperando que un hombre les resuelva sus ideas que tienen y sus cosas. Así también el pueblo de Dios dijo, no, ya no queremos ser gobernados por los jueces ni por, no, queremos un rey como todas las naciones. Y Samuel se enojó tanto, ¿verdad? Dijo, ¿cómo voy a creer que menosprecien al Señor? Y fue y le dijo a Dios, Señor, el pueblo ya no quiere que... Dijo el Señor, no es contra ti, es contra mí. Ok, quieren rey, pero diles esto, que tienen que pagarle impuestos, que le van a dar a sus hijas las más bonitas, y que él si se le antoja, pues hasta tu casa te quita. No importa, dijeron, fíjense la necedad del necio. No importa, dijeron, queremos un rey. Bueno, y ya mandó Dios a Samuel y ungió de rey a Saúl. Después Dios le dio una orden a Saúl. Lo mandó a que hiciera una comisión porque ese pueblo estaba tan pervertido y le había hecho mucho daño al pueblo de Israel. Y Dios había hecho un juicio sobre esa ciudad. Y le dijo, ve y mata todo. Animales y niños y todo. ¿Por qué? Porque esa gente ya no se iba a convertir. Y los niños iban a crecer y iban a seguir siendo malos como los padres. Entonces fue ya dijo, también los animales. ¿Y qué creen que hizo Saúl? Fue y dejó al rey de ese lugar. Luego se trajo los animales más gordos y más bonitos. Cuando que la orden fue, ¿qué? Acabar con todo, porque ya todo era maldición. Entonces llega el profeta Samuel y luego dice, ya vine. ¿Qué hiciste? Ya dijo él, no, pues lo que Dios me dijo. Dijo, ¿y qué es lo que oigo que está bramando allá? Eran los bueyes y vacas que había traído. Y ya le dijo, dijo, es que mira, pues es que el pueblo me dijo que, y pues tuve miedo al pueblo, así que pues me traje. Y, ¿sabes qué son? Para adorar a Dios, vamos a hacerlos allí de sacrificio para Dios. Y ya le dijo él, es más importante, el mejor sacrificio es la obediencia, que ofrecerle sacrificios, ni de rodillas, ni de flagelarte, eso no sirve. Lo que Dios desea de nosotros es la obediencia.
Fue desobediente y para no hacer el cuento largo, este pobre hombre terminó mal. Al último terminó él mismo encajándose una espada y quedó moribundo. Y pasó por allí un empleado de él, uno de sus soldados, y le dijo, por favor, mátame. Y el otro dijo, no, ¿cómo crees que te voy a matar? Dijo, yo no quiero que vengan ahorita los contrarios y me van a agarrar. Y cuando los agarraban, los martirizaban, les cortaban los dedos y, bueno, los humillaban y él no quería eso. Y total que él mismo se mató y pues el compañero también se metió la daga. ¿Cómo terminó? Mal. ¿Por qué? Por sus acciones, por su desobediencia, ¿verdad? Ya después, ya Dios había escogido a otra persona porque dijo, este no sirvió de nada. Pero como ellos quieren un hombre, bueno, les voy a poner otro, y les puso a David. ¿Se acuerdan de la historia? Y David no falló. Y bien feo, ¿verdad? Mató a un varón por quedarse con la mujer. Y bueno, es lo que me gusta de la palabra de Dios, que no esconde los pecados, ¿sí? Pero ahí nos dice la palabra de Dios, eran hombres como tú y como yo, con debilidades, ¿sí? Pero tenían fe en Dios y Dios los ayudaba. ¿Por qué? Porque casi la mayoría de todo el tiempo eran obedientes, ¿sí? Así como nosotros. No estamos al 100% de obediencia, ¿verdad que no? Pero estamos en ese proceso. Así también David dice que era el hombre que conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios anhelaba era lo que anhelaba también David, hacer su voluntad, ¿verdad? Que a veces se le chispoteó, sí se le chispoteó. Y gracias a Dios, Saúl cayó bien bajo, porque entre su agonía antes de que fuera la guerra esta, fue y consultó brujos, lo que Dios les dijo que no podían hacer. Fíjense hasta dónde llega el grado de desobediencia. Si no le creemos a Dios, es obvio que vamos a andarla regando por ahí bien feo. Igual yo conozco una hermanita que ni la conocen ustedes por eso, y que también ella, su hija se estaba separando de su esposo y ¿saben qué hizo la hermanita bella? La llevó con un brujo. ¿Qué creen que pasó? Pues se separaron y ahí anda la pobre hermanita rodando. Ya ni es cristiana, ya ni va a la iglesia, está toda amargada porque su esposo era de la alabanza. Por eso les digo, no somos perfectos, es cierto, pero Dios dice, hay arrepentimiento. Arrepiéntete de todo corazón, porque a veces somos muy duros para juzgar a los demás, ¿verdad? Pero todos podemos caer, y si nos descuidamos espiritualmente, no, hombre, ni se diga, ¿verdad? Entonces, las acciones de los sabios son bien diferentes, ¿se dan cuenta? Las acciones de los justos son diferentes, las acciones de los necios, su misma necedad les va a traer muchas consecuencias terribles. Así que la mujer sabia es aquella que ha creído en Cristo y su fundamento para su salvación es Cristo, no las riquezas, ¿verdad? Porque ahorita se han levantado muchas enseñanzas falsas que te dicen, Dios te quiere bendecir, echa aquí 10,000 pesos en el ofrendero y Dios te lo va a multiplicar. Dice que 100 veces. Aguas. Dice la palabra de Dios que habrá muchos que con ganancias deshonestas van a querer trasquilar a las ovejas. Las ovejas somos nosotros. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que oímos. Si no está en la palabra de Dios, eso fíjense, está en la palabra de Dios. Ahí en Deuteronomio 28, Dios les dice al pueblo de Dios, dijo, si me obedecen y hacen lo que yo les dejé escrito, dice, la bendición de Dios te seguirá donde quiera que vayas, ¿sí? Nunca te va, y hace una lista, ¿no? Vamos a traducirlo de diferente manera. Siempre vas a tener dinero, no en exageración. Si Dios te lo quiere dar en exageración, pues está bien.
¿verdad? Porque Abraham fue un hombre muy rico, pero más sin embargo Lázaro no tenía nada, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿qué tenía? Tampoco no tenía nada, ¿verdad? Él dice que anduvo, dice, las zorras siquiera tienen dónde, pero yo no tengo, dice, ni siquiera dónde reposar mi cabeza. Entonces, él no tuvo nada. Entonces, la riqueza no es garantía de que estemos bien con Dios, ¿sí? Y hay doctrinas que se dedican nada más a eso, a explotar a la gente, ¿sí? Y para todo, échenle y échenle y échenle, que ahora van a hacer esto, aporten y aporten. Y aquí no es si quieres, te toca y te toca. No, espérate. La palabra de Dios nos dice que solamente diezmos y ofrendas, punto. Y no es obligatorio. Esto tiene que ser de corazón, porque a Dios lo que le agrada es el corazón. Entonces, a veces la gente nos dice, ¡ay, qué tontos! El necio dice que, ¿verdad? Que dice que estamos locos. Pero déjalos que vayan a esas iglesias, ¿y sabes por qué? Porque les despiertan la ambición. Me das 100, ya sabes que Dios te va a dar 200. Mentirosos. Eso es una vil mentira. Muchos se han decepcionado de eso y tienen razón. Y luego, ¿qué pasa? Dice, todos los cristianos son iguales, bien rateros. No es cierto. La palabra de Dios es la palabra de Dios y ella, por eso hay que creerle. ¿Verdad? Hay que creerle. Los diezmos y ofrendas, ¿para qué son? Bueno, una es para darle un sueldo al pastor. Nuestro pastor no recibe ni un sueldo porque él no lo quiere. Lo digo porque está bien que se enteren, que sepan. Pero él no quiere ni un 5. Al contrario, él aporta. ¿Cómo andaban los discípulos de Cristo? A ver, ¿tenían riquezas? Los que tenían, ¿qué hacían? Dice que en comunión con todos. ¿Sí? Así que la riqueza no es garantía de que somos muy cristianos y que Dios nos bendice mucho. No, eso no es cierto. Que Dios nos da en su misericordia, bendito Dios, ¿verdad? Porque de Él viene todo. Y si no nos da, pues bendito Dios también, ¿verdad? Así es. Debemos estar sumamente agradecidos con Dios. Entonces, lo que aprendimos el día de hoy, que tenemos la persona sabia, como son ustedes que han venido a escuchar la palabra de Dios, que la practiquemos, que no nos dejemos engañar. El enemigo tiene muchas estrategias. Hay que ser sabios para tomar las mejores decisiones. ¿Y cuáles son las mejores decisiones? Los consejos de Dios, que están ¿dónde? En su palabra. Por eso es importante escudriñar la palabra. Y escudriñar no es leerla como un libro, no. Si ves una palabra que no la entiendes, búscala en el diccionario. Si quieres mejor ayuda, busca uno que esté en hebreo y en griego, para que sepas correctamente la definición. Y hay que leer todo el contexto para entender de lo que se está tratando. Ejemplo, en lo natural, yo te escribo una carta y te digo, ¿sabes qué? Me quebré una pierna. Y tú no terminas de leer la carta y luego vienes, ay Lolita, que te quebraste. Le dije, no, acabaste de leer la carta. Te decía ella que hace como 10 años. Así está la Biblia, ¿sí? El contexto te va a decir de lo que está hablando. Pero si no terminas de leer todo el contexto, pues te vas a quedar a la mitad. Entonces, esas iglesias de la prosperidad, a eso se dedican, quitarle la palabra de Dios, nada más un pedacito donde lo agarran para poder manipular a las personas. Así es. Así que tenemos que estar listas. No todo lo que vimos en internet es bueno. No todos los predicadores te dicen buena enseñanza. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Ok, entonces la mujer sabia busca la palabra de Dios porque esa es la que nos da la sabiduría. Y tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque también Dios nos dio 5 sentidos a las mujeres y a los hombres. ¿Sí? ¿Cuáles son? El olfato, el gusto, la vista, el oído y el tacto. Así también el espiritual Dios nos ha dado. ¿Por qué dicen que por ahí dicen, no, dice, yo no me la trago? ¿Por qué creen? El gusto, lo que oímos, ¿sí?
Dios nos ha dado esos sentidos espirituales también. ¿Sí? Entonces, a abusados hay que oír y luego poder discernir para ver de qué se trata, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Desecha lo malo, ¿verdad? Porque tú no puedes estar ahí. Si la palabra de Dios no dice eso, nomás no, ¿verdad? Entonces, si somos sabios, vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a llevarla a la práctica. Bien, mis hermanas, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta enseñanza que tú nos has dado, Padre. Damos gracias por tu bendita palabra que nos enseña, Señor, y nos instruye cómo podemos vivir en esta tierra. Gracias te damos porque tu Santo Espíritu está con nosotros, pero no nos va a obligar a hacer lo que no queramos hacer. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes para que seamos sensibles a tu palabra, que podamos creer tu palabra, que nuestra fe sea aprobada, mi Dios, y que podamos salir aprobados. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra preciosa, mi Señor, a discernir las cosas de la vida para que podamos buscar lo correcto, lo sabio, lo que te agrada a ti, Padre. Nosotros estamos aquí, tu palabra dice que somos la sal de la tierra. Ayúdanos para que en realidad seamos esa sal de la tierra, esa luz, Señor, que dice tu palabra que somos también. Bendícenos para poder ser de bendición a todas las personas que nos rodean, pero principalmente en nuestro hogar, Señor. En cada hogar de mis hermanas que están aquí presentes y las que no han venido también, te pedimos que tú obres en sus vidas, sus corazones, sus hogares, con sus hijos, Señor. Dale sabiduría a mis hermanas para que ellos puedan tratar a sus esposos con sabiduría, a sus hijos con sabiduría, Señor, que solamente viene de ti. Clamamos a ti por todo esto, Señor, y bendecimos tu nombre y te agradecemos mucho tu consejo. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Un aplauso al Señor, hermano.